organismo. El 99% de calcio está como reserva estable a nivel del hueso, ya con otra proporción, otro porcentaje intercambiable en Igual. equilibrio con el calcio extracelular, que es el 1%. Se podría decir que de este calcio extracelular, el 40 hasta el 50% está adherido, está unido con las proteínas, y otro porcentaje, aproximadamente el 50%, de forma iónica. Ahora, ¿en qué funciones va a participar el calcio? De forma extracelular nos va a ayudar, por ejemplo, en la conducción nerviosa, en la coagulación sanguínea, mineralización ósea, en la contractibilidad hormonal, secreción de hormonas, pero también en funciones intracelulares, como ser en la transmisión de señales o una función enzimática. Ahora, en relación a los mecanismos reguladores de la homeostasis del calcio, vamos a ver que en homeostasis los niveles del calcio se van a manejar más o menos unos 10 miligramos por decilitro, pero pueden haber factores que ocasionen su incremento o descenso. Por ejemplo, ciertos mecanismos que van a ocasionar el ascenso del valor del calcio va a ocasionar que por parte de la glándula tiroides se empieza a liberar mayor calcitonina. Esta va a actuar a nivel del hueso, estimulando la deposición de calcio en los mismos, y a su vez va a aumentar la función a nivel riñón, de los riñones, reduciendo o aumentando la excreción del mismo. A su vez, de esta forma va a mantener en equilibrio los valores del calcio. Pero si tenemos un descenso de los valores del calcio, va a ocasionar o va a estimular, mejor dicho, que la hormona, la glándula paratiroides libere la paratormona, de tal forma que esta va a actuar a nivel del intestino, que va a incrementar la absorción del calcio, y a través de los riñones va a incrementar también la misma y activa la vitamina D, y de forma proporcional va a aumentar en la función del intestino, y a nivel de los huesos va a estimular la liberación del mismo del calcio. Ahora, hay ciertos factores que van a afectar en la concentración plasmática del calcio. Uno de ellos es la concentración plasmática de albúmina. Se puede decir que por 1 gramo de albúmina se va a fijar 0,8 miligramos de calcio, y por 1 gramo de globulina se fija 0,16 miligramos de calcio. Entonces, para tener un valor de un calcio corregido, un valor real del calcio, teniendo en cuenta su unión a la albúmina, utilizamos la fórmula que vemos en la pantalla para poder obtener, que va a ser un calcio total en miligramos por decilitro menos la concentración de 0,8 por 4 por la albúmina en gramos por decilitro. Otro factor que va a afectar la concentración de calcio va a ser la concentración de hidrogeniones. Es decir, que por cada 0,1 unidad de pH se modifica en sentido inverso el 10% de la concentración de calcio. Esto nos indica que en los cuadros de acidosis va a disminuir la unión del calcio a las proteínas, ocasionando que el calcio iónico incremente. A su vez, el incremento en la concentración sérica de aniones, por ejemplo, el citrato, fosfato, bicarbonato, van a disminuir la formación de calcio iónico para formar complejos de calcio más 2. Ahora, ¿a qué vamos a entender con una hipocalcemia? Se lo va a definir como una disminución de la concentración del calcio total, corregido para proteínas y pH, o de calcio iónico según la edad. Por ejemplo, para lactantes y niños vamos a tener que el calcio corregido, calcio total, mejor dicho, tiene que ser con un valor menor a 8,4 miligramos por decilitro. Si es un calcio iónico, menor a 3 miligramos por decilitro, o menor a 0,75 o 1,1 milimol litro. ¿Cuáles vendrían a ser las causas de esta hipocalcemia? Puede ser una hipocalcemia neonatal, precoz antes de las 72 horas, o en una tardía entre 5 a 10 días después del nacimiento, un hipoparatiroidismo primario o adquirido, un pseudohipoparatiroidismo, déficit de la vitamina D, puede ser por alteraciones en el metabolismo de tipo carencial. También va a estar asociado a la quelación y precipitación de calcio, por ejemplo, en los fosfatos, citrato, la heparina, en los cuadros de alcalosis, pancreatitis, en la reducción de la resorción ósea, por ejemplo, en los casos, o está relacionado con el cisplatino, los bifosfatos, calcitonina. Ahora, como hemos visto, la hipocalcemia
para poder diagnosticarla, tenemos que tener en cuenta, uno, la determinación del calcio iónico y del calcio corregido, pero también es importante tomar en cuenta el fósforo plasmático. Y tenemos que ver si existe una hiperfosfatemia, descartando en primera instancia una falla renal, y eso vamos a evaluarlo a través del fósforo urinario. Si este está bajo, nos indica que hay una disfunción de la hormona déficit funcional del aparato hormona. Entonces hay que determinar la aparato-hormona plasmática. Entonces, si está baja o normal, nos indicaría un hipoparatiroidismo o una hipomagnesemia. Y si está alta, un pseudo hipoparatiroidismo, que vendrían a ser las causas de la hipocalcemia. Pero si la fosfatemia está normal o es una hipofosfatemia, hay que evaluar el calcio urinario. Si este está bajo, nos daría a entender que vendría a ser un déficit de vitamina D, que estaría muy relacionado con el déficit por la ingesta, una resistencia a la misma, un síndrome de mala absorción, hepatopatías, fármacos, o secuestro de calcio, síndrome de hueso hambriento. Pero si el calcio urinario está alto, ya nos estaría hablando de una posible acidosis tubular, renal, una tubulopatía, el uso de diuréticos o fármacos que estarían muy relacionados con el cuadro de la hipocalcemia o que estarían ayudando a que se desencadene. ¿Cómo se va a manifestar? Puede ser de forma aguda, dependiendo de la magnitud y el grado de la hipocalcemia que llegue a presentar. Cuando llegue a estar con un calcio menor a menos 0,7 milimol litro o 2,8 miligramos por decilitro. Manifestaciones clínicas de tipo o de presentación aguda, neuromusculares, espasmos musculares, parestesias, convulsiones, como por ejemplo una contracción involuntaria de los músculos faciales, el signo de Chou-Tex o Trasú, tetania, como podemos ver en la imagen, o también manifestaciones de presentación ya más crónico, se podría decir. Por ejemplo, puede llegar a presentar el paciente piel seca, cabellos gruesos, uñas quebradizas, cataratas, raquitismo, osteomalacia, entre otros. A su vez, entre las manifestaciones agudas, vamos a ver que también afecta a la vía respiratoria. Puede presentar laringoespasmo, broncoespasmo a nivel cardiovascular. Está muy relacionado con ello, por ejemplo, la hipotensión, bradicardia o arritmias cardíacas. También se ha podido ver que pueden llegar a presentar los pacientes una prolongación del intervalo QT y del segmento ST. Y a nivel neurológico puede ocasionar ansiedad, demencia, depresión, confusión, psicosis. Entre los efectos o las manifestaciones cardiovasculares se indicó que puede ocasionar una prolongación del intervalo QT y esto lo vamos a poder eh, concretar o diagnosticar a través de la fórmula de Bassett que nos da a través del QT corregido que normalmente no debe superar los 0,44 segundos, sino ya nos estaría dando a entender que está el paciente con una hipocalcemia porque este vendría a ser una consecuencia de un descenso de la misma, un incremento del segmento QT, que vendría a ser la división entre el segmento QT entre la raíz cuadrada del segmento RR. Ahora, como tratamiento en el servicio de emergencias de una hipocalcemia, normalmente se llega a utilizar el gluconato de calcio al 10%, que es 1 ml equivalente a 9 miligramos de calcio elemental, que son 100 miligramos de gluconato. Y la dosis que se utiliza es de 1 a 2 ml por kilo peso dosis del gluconato de calcio al 10%, con una dosis máxima de 20 ml de calcio y se lo llega a diluir al 50% con dextrosa o agua destilada. Nosotros lo tenemos que administrar o indicar una administración lenta a una velocidad máxima de 1 ml minuto y como una dosis de mantenimiento ya vendría a ser 2 a 5 ml kilogramo día. Y puede repetirse esta misma dosis cada 6 a 8 horas hasta que el nivel de calcio se llegue a estabilizar. Ahora, ¿a qué vamos a entender como una hipercalcemia? Esta se va a relacionar cuando la concentración de calcio total es mayor a 11 miligramos por decilitro, corregido para proteínas y pH, o un calcio iónico mayor a 5,6 miligramos por decilitro o 1,4 milimol en más de 2 determinaciones consecutivas.
Está relacionado, uno, por ejemplo, en los casos de hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, los casos de adenoma, un exceso de vitamina D, intoxicación, linfomas, necrosis grasa, un aumento del ingreso de calcio, por ejemplo, con los suplementos, una nutrición parenteral, o también con el aumento de la reabsorción renal, diuréticos, tiacídicos, hipercalcemia, hipercalciuria familiar o liberación ósea en los casos en los casos sí, de tirotoxicosis, hipervitaminosis, inmovilización prolongada, osteodistrofia renal. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Vamos a ver que también presenta a nivel gastrointestinal, puede llegar a presentar el paciente náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, hasta también está asociado con los casos de pancreatitis, retraso en el crecimiento. A nivel cardiovascular, esta vez va a presentar o puede cursar con hipertensión, arritmias cardíacas en el electrocardiograma. Aquí se va a ver lo contrario, un acortamiento del intervalo QT. También está asociado con manifestaciones renales, por ejemplo, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, acidosis tubular renal distal, o manifestaciones neurológicas cuando el calcio total está mayor a 15 miligramos por decilitro. Puede entrar en estupor, somnolencia, confusiones, alucinaciones. Normalmente no siempre se llega a ver los casos de hipercalcemia, pero como medidas generales hay que hidratar al paciente, hay que movilizarlo, hay que suspender los factores que estén desencadenando su ascenso y también limitar la ingesta de calcio. A su vez, hay que corregir otros trastornos coexistentes, por ejemplo, si está con alteración en el nivel del potasio o del magnesio. Entonces, para tratar los casos de hipercalcemia, hay que hidratar al paciente, hay que reponer el volumen intravascular con solución fisiológica, por ejemplo, a 20 ml kilogramo a pasar en una hora. Y también hay que aumentar la excreción urinaria de calcio con infusión de cloruro de sodio, solución fisiológica manteniendo a 3.000 a 4.000 ml metro cuadrado, asociándolo a diuréticos, por ejemplo, furosemida de 1 a 3 miligramos kilogramo dosis cada 2 a 4 horas y vigilando de que mantenga una diuresis horaria mayor a 3 ml, pero con controles consecutivos de acuerdo a la evolución del paciente respecto al ionograma. Y importante es tratar la causa que está ocasionando la hipercalcemia. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el metabolismo del magnesio. El magnesio va a ser el segundo catión intracelular más abundante. El 67% se va a depositar en lo que son los huesos, el 31% es de un depósito intracelular y solo el 2% de este catión va a estar distribuido en lo que es el líquido extracelular, por lo que los niveles plasmáticos que nos va a presentar el ionograma no van a ser, no nos van a reflejar efectivamente lo que son los depósitos corporales totales. La concentración plasmática va a ir de 1.5 a 2.3 mil equivalentes miligramos de decilitro. Entonces, por esto es necesario recordar que el magnesio va a estar presente en lo que es la conducción nerviosa y el metabolismo energético celular. Vamos a hablar un poco de lo que es la absorción. El magnesio se absorbe generalmente en lo que es el 30 al 50% a nivel del yeyuno y del ilio distal. Su filtración va a ser a nivel renal del 70 al 80% y solo se va a reabsorber del 30 al 20% en lo que es el túbulo proximal y en el asa de Henle. Existen otros electrolitos y hormonas que ayudan a lo que es la reabsorción o la excreción de este electrolito, que es la parautormona, el glucagón, la calcitonina, la hormona antidiurética. Estos van a mejorar lo que es la reabsorción de lo que es el magnesio. Y como ya dijimos, va a estar más presente en lo que es el hueso en el 67%. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la hipomagnesemia. Decimos que va a haber hipomagnesemia cuando va a estar menor a 1.8 miligramos de decilitro o 1.5 mil equivalentes litro. Para esto existe una prueba de tolerancia al magnesio. ¿Cómo se realiza esto? Se tiene que recolectar lo que es la orina en 24 horas
y después de la recolección de la orina en 24 horas se va a hacer una comparación con lo que es la creatinina. Entonces el porcentaje del magnesio retenido, la fórmula es el porcentaje del magnesio retenido es igual a 1 menos el magnesio de 24 horas menos el magnesio dividido entre la creatinina de preinfusión por la creatinina postinfusión por 100. ¿Cuáles van a ser las causas de la depresión del magnesio? Tenemos causas gastrointestinales, renales y endocrinológicas. Entre los gastrointestinales tenemos los vómitos, las diarreas, el síndrome de mala absorción, la malnutrición. Entre los renales tenemos a las fluidoterapias prolongadas, hipercalemias, administración de medicamentos como la anfoteresina, diuréticos, y en endocrinológicos van a estar asociados a lo que es la diabetes mellitus, el hiperparathyroidismo, hipertiroidismo y aldosteronismo. Las manifestaciones clínicas, aunque no son tan frecuentes, generalmente van a ser asintomáticas. Las dividimos en neuromusculares, cardiovasculares y los homeostáticos, que van a ser dependientes también o van a estar relacionados con lo que es el potasio. En los neuromusculares tenemos el signo de Chopstick, el de Trousseau, las convulsiones, ataxias, va a haber temblores, una debilidad muscular. Entre los cardiovasculares van a haber arritmias, un infarto agudo de miocardio, puede existir una alteración en la presión arterial, arteriosclerosis, y entre las homeostasis generalmente la hipomagnesemia va a estar relacionado con lo que es la hipocalcemia. Bien, la corrección, ¿cómo se realiza la corrección de magnesio? La corrección de magnesio existe un preparado que se llama sulfato de magnesio al 25%. ¿En qué va a consistir esto? Que un ml nos va a dar 250 miligramos de lo que es el magnesio y en 1000 equivalentes nos aporta 2000 equivalentes. Entonces esto se tiene que administrar en lo que es 50 ml a una velocidad máxima de 1.000 equivalente kilo peso hora o 125.000 equivalentes kilo peso hora. Se puede administrar cada 6 horas, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. A la administración de magnesio tenemos que tener en cuenta lo que son los efectos adversos, que puede ser una hipotensión, una depresión respiratoria, un bloqueo cardíaco, y como antídoto tenemos que tener siempre preparado lo que es el gluconato de calcio. Bien, ahora hablamos de lo que es la hipermagnesemia. La hipermagnesemia no es muy frecuente, generalmente se va a dar en caso de que exista un aporte vía oral o que se haya realizado una corrección de la hipomagnesemia de una forma más rápida. Las causas va a ser, como les dije, ¿no? La administración parenteral, también puede existir acá una falla renal aguda, y el tratamiento sería un aporte de líquidos o incluso podemos llegar a diálisis. Las manifestaciones clínicas van a ir desde una hipotensión, somnolencia, náuseas, vómitos. Puede existir cambios en lo que es el electrocardiograma, puede existir lo que es una depresión cardiorrespiratoria y llegar hasta el paro en caso de que esté mayor a 15.000 equivalentes litro. El manejo, ya lo mencionamos, va a ser la hidratación a 3.000 ml metro cuadrado día. Se puede administrar furosemida de 1 a 10 miligramos kilo peso día B. Hay casos en que se necesita diálisis y la administración de gluconato de calcio. Eso sería el tema de hoy. Agradecemos su asistencia. Si es que existe Eh, alguna pregunta. sí, el doctor Flores, quien ha coordinado con nosotros el tema, quiere aportar algunos puntos que tal vez no han sido mencionados en las diapositivas, así que le vamos a dar paso al doctor, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha bien. Ya, muy bien. Bueno, aportando al tema, según estaba revisando, en cuanto a emergencias, la corrección del calcio, la corrección rápida, se la realiza, se puede repetir, o sea, ¿hasta cuándo vamos a realizar una corrección?
Uno, hasta revertir los síntomas y hasta tener concentraciones séricas de calcio estables, ¿no? Pero tampoco podemos pedir inmediatamente la corrección, ¿ya? Se puede repetir otra dosis de gluconato de calcio a los 10 minutos si es que aún persisten los síntomas. Y se puede pedir la determinación de calcio iónico a los 60 minutos, ¿ya? O sea, a la hora. ¿Por qué? Solamente el calcio iónico va a estar activa durante el lapso de 2 a 3 horas, nada más en sangre. Y después ya de ese tiempo van bajando las concentraciones. Entonces es importante dejar una solución de mantenimiento, ya que eso no lo han nombrado. Y ahora les voy a explicar cómo se realiza el armado del goteo. Como bien lo habían explicado, cada ampolla de gluconato de calcio al 10% contiene 90 miligramos, ¿ya? Entonces, armando una solución con 11 ampollas de gluconato de calcio al 10% más 390 ml, ya sea de solución dextrosa al 5% o también fisiológico al 0,9%, tenemos una solución de 500 ml, ¿ya? Que por cada ml vamos a tener 2 miligramos de calcio elemental. Entonces podemos calcular de 0,5 ml de esa preparación hasta 1 ml, esto para una solución de mantenimiento de 24 horas, ¿ya? Básicamente vamos a calcular 0,5 ml por cada kilogramo. Es decir, si un paciente pesa 10 kilogramos, vamos a calcular 5 ml por hora, ya de esta preparación. Y es importante también realizar gasometría de control porque en situaciones de alcalosis metabólica podemos irnos al otro extremo. ¿Ya? Bueno, ese aporte quería realizar, ¿no?